Bueno, estamos semana tras semana con cambios en los protocolos y todo esto. Ahora nos han habilitado mayor capacidad, el 40% nos han habilitado, del aforo le dicen. Y entonces y los horarios posiblemente se extiendan un poco más, así que el lunes va a haber algunas novedades en esto, pero les vamos a avisar. Así que estén atentos, vamos a avisar por el grupo si tenemos algún cambio, para que puedan saber si hay alguna modificación en el horario de la reunión, más que nada. Así que quédense tranquilos que vamos a avisar. Muy bien, quiero presentar a un predicador nuevo que realmente es de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Me parece que pase y lo voy a, mientras tanto voy a ir hablando. Jonathan Cabrera, pórtese bien. Muy bien, hermanos. Él se llama Jonathan Oliva. Él es, eh, él es primo de Leonela, que no vino, dicho sea de paso. Así que Leonela, te saludamos si estarás viendo. Jonathan tiene una gracia muy especial. Hace 6 años que él se ha convertido a Cristo y 6 años que se casó también con Vicky, que es su esposa preciosa, y con 2 hijitas. Ellos juntos han estado sirviendo al Señor. Yo le preguntaba, ¿hace cuánto que tenés el grupo casero? Me dice, hace 4 años. Él vive acá cerca de los tribunales, en ese barrio lindo. ¿Cómo se llama? Mari Maroto, barrio Mari Maroto. Y ellos empezaron, ni bien se convirtieron a Cristo, tomaron la visión. Y empezaron a discipular, empezaron su grupo casero. Llevó unos, a los 4 años, imagínense, tenía 2 años de creyente y ya tenía su grupo casero. Así que siempre, cada vez que hablamos con ellos, es de una bendición muy rica, muy grande, tanto él como su esposa. Muy sanos en su mente, muy sanos en su corazón y llenos del Señor, llenos del Señor. Y esta semana estuve con ellos y le dije, Johnny, le digo, ¿te animás a compartir la palabra? A veces pasan estas cosas así que uno tiene un sentido de que esta es la palabra que necesitamos, o esta es la persona, ¿no? ¿Y saben qué me dijo él? Bueno, ¿cómo no? Me dice, normalmente, cuando convocamos a alguien así, pero dame 15 días porque me tengo que encerrar en el cuarto, en el cuarto de oración, y él, bueno, está bien que fue un lunes, ¿no? Pero así yo le digo siempre a los hermanos, tengamos una palabra lista porque el Señor en cualquier momento nos puede estar demandando esa palabra. Así que siempre tengamos una palabra lista. Amén. Muy bien, así que él es Jonathan. Estuvo nervioso en la semana. 5, no voy a decir nada. Vamos a orar por Johnny. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por Johnny. Gracias, Señor, porque realmente es de mucha bendición, Señor. Él es de mucha ayuda al cuerpo de Cristo, Señor, y le bendecimos, Padre, porque tú has puesto una palabra en su corazón y esa palabra seguramente va a ser de mucha ayuda para nosotros. Así que nosotros abrimos nuestro corazón y queremos bendecirle, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Un placer enorme para mí poder estar acá, más allá de los nervios que pasé en la semana. Bueno, qué lindo es andar en luz, ¿no es cierto? Amén.
¿Cómo hacemos para andar en luz? A través de la oración, una relación con el Padre, ¿no es cierto? Pero ¿sabían que existe también la posibilidad de tener una relación con el diablo? La única forma de tener un contacto, una relación con el diablo, es a través del pecado. Es lo único que le abre una puerta en nuestras vidas a Satanás. Básicamente, todos sabemos qué es el pecado y yo le puse una definición. Le puse que el pecado es todo acto de desobediencia hacia la ley de Dios. Si no hubiera habido ley, no hubiera habido pecado nunca. Por la ley vino el pecado. Podemos decir también que es toda transgresión consciente y voluntaria del ser humano hacia los mandamientos de Dios. Es la rebelión del ser humano contra la máxima autoridad que existe en el universo. La Biblia dice que nada de lo creado nos va a poder separar del amor de Dios, pero el pecado sí va a romper nuestra relación con Él. Muchos lo hemos experimentado y es feo estar lejos de Dios por el pecado. Ahora bien, ¿estamos siendo dominados por el pecado o no? Y quisiera que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14. Y dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay una versión que me gustó un poquito más, que se logra entender un poco mejor, que es la de Dios habla hoy. Y dice: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Hermanos, debemos tomar con seriedad el pecado. Tenemos que estar convencidos de que Él ya no forma parte de nuestras vidas, no le corresponde. Tenemos que ser conscientes de lo peligroso y lo venenoso que es el pecado. No debe tener control de mí mismo ni enseñorearse de mí, bajo ninguna área, bajo ningún tipo. No permitamos que Él haga daño en nuestras vidas. Muchas veces el pecado es como el COVID, porque lo tomamos tan livianito y cuando menos nos damos cuenta se enferma todo nuestro cuerpo. Pongámonos la vacuna del Espíritu Santo para que no suframos esos problemas. Ahora bien, mientras preparaba esto se me vino una pregunta. ¿Nos gusta pecar? ¿Nos complacemos al pecar? Seguramente si le preguntamos a nuestra carne, va a decir que sí. La carne se complace, se satisface, a la carne le gusta pecar. Pero nosotros ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el sometimiento del Espíritu Santo. También debemos reconocer que el pecado tiene una ventaja sobre nosotros, y esa ventaja es la tentación. Es aquello que se produce
Cuando nosotros estamos en esa disyuntiva frente al pecado, en decidir pecar o no, muchas veces tenemos la posibilidad de pensarlo, otras veces nos agarra en frío, pero el pecado no debe enseñorearse de nosotros, como lo dijimos antes. El pecado nos engaña y nos seduce de tal manera que quiere hacernos caer en transgresión. Decirle que tenés al lado, nunca te dejes seducir por el pecado. Tenemos que morir al pecado, hermanos. Tenemos que crucificarlo. Tenemos que dar muerte todos los días. Pecado grave, pecado sencillo. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Tenemos que creerlo. Así pasará. No le coqueteemos al pecado tampoco. A veces nos arrimamos un poquito al mundo y conocemos cuál es el límite, pero queremos ir un poquito más, probar un poquito más, ir un poquito más allá, ya conociendo los límites que hay. Si nos mantenemos lejos, nos ahorraremos muchos problemas. Solo en Cristo podemos huir del pecado, de la impureza, de la crítica, de la queja, de la mentira y de todo pecado que se nombre. Pensaba que hay algunos pecados que los consideramos comunes, los consideramos sencillos, como por ejemplo la queja, la crítica, se hace común en nosotros. Lo tomamos livianito, criticamos, opinamos, nos quejamos. Si estamos de acuerdo con eso, vayamos sabiendo quién es el que se va a manifestar. Tengamos mucho cuidado. Hay algo importante que tal vez a muchos nos ha sucedido y es que nunca recordemos los pecados viejos, los que hemos tenido algún día cuando estábamos en el mundo. No los recordemos para deleitarnos en ellos, sino los tengamos como basura, como desecho. Porque a veces los traemos a nuestra mente, sabiendo que ya el Señor nos hizo libres de eso, mas sin embargo nosotros queremos persistir a veces en recordar y recordar. Cuando hablamos de pecado, hablamos de todo tipo de pecado. Nuestra carne quiere recordar y deleitarse en los pecados que hemos tenido alguna vez. Si alguna vez quiero recordar esos pecados, que sean para contarle mi testimonio a alguien, que sean para decirle a alguien de dónde me sacó el Señor, no para deleitarme en ellos, ni para desearlos nuevamente. Quisiera que vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Me impactó este pasaje. Tenemos que imitar a Pablo, hermanos. Sabiendo que él tenía ganancia fuera del Señor, la tomó por basura, como desecho. Cuanto más el pecado, que para nada aprovecha. Probablemente Pablo tenía algún pecado en esas ganancias, no sé, alguna mentira o algún engaño, porque a veces las personas mienten para ganar algo, ¿no es cierto? Pasa muy seguido. ¿Estamos dispuestos a padecer
a sufrir con tal de no pecar? ¿Estamos listos? Fuimos escogidos para toda buena obra, sin depender de la situación en la que estemos. No estemos sujetos a mi parecer, a lo que yo pienso. Muchas veces ni siquiera tenemos que entender lo que está pasando. Yo debo guardarme para Dios, ahora y siempre. Hacerle saber que soy su discípulo, y no solo por haberme entregado en la fe un día, sino porque soy obediente. Hacerle saber que soy un hijo de Dios en medio de una generación maligna y perversa, y que quiero ser luz. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal, dice Primera de Pedro 3:17. Dios está buscando a hombres y mujeres, discípulos y discípulas, que estén dispuestos a sufrir, que estén dispuestos a padecer, que estén dispuestos a ser burlados si es necesario. Dios está llamando a hijos obedientes para que estén listos a padecer con tal de no pecar. Recuerdo hace unos años, cuando salíamos del trabajo con un par de compañeros, nos volvíamos por el mismo camino y después de hacer varias cuadras nos encontramos con un semáforo. Cuando yo iba llegando al semáforo ya iba frenando para obedecer la luz roja, pero ellos seguían de largo. Entonces yo, ¿qué hacía? Para no quedar de menos, pasaba en rojo. Hasta que un día el Señor me habló y me reveló que los pecados son todos iguales. Y cuando desobedecemos a uno pequeño o a uno grande, estamos pecando igual. De ahí en adelante empecé a frenar todos los semáforos en rojo, sin importar que se rieran. Ellos iban adelante, yo me quedaba atrás. Pero estaba en paz. No me importa si tenía que después irme solo. Yo obedecía. Pecados sencillos, pecados simples que a veces los tomamos muy livianitos. Pero no debe ser así. Cuánta importancia tiene el pecado en la vida del ser humano. Había un hombre que nació entre los años 1700 y 1800, un hombre británico llamado John Wesley, que estaba muy abocado al cristianismo, era teólogo, predicador, y en medio de su obra, de su servicio, dijo una frase que me llamó mucho la atención, que me llegó, y dice así: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y que no amen más que a Dios, y cambiaré el mundo. Yo quiero ser uno de esos 100 hombres. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser uno de ellos, porque por mi obediencia otros se contagiarán y se convertirán. Y no se van a convertir cuando vean mi pecado, se van a convertir cuando vean mi luz, mi obediencia. Obviamente, como todos sabemos, el pecado trae sus consecuencias. Tarde o temprano llegan las consecuencias. Produce una gran herida en el interior del ser humano, así también como trastornos y desequilibrios de todo tipo, emocionales, sentimentales, mentales y espirituales. Como primera consecuencia del pecado es que arruina la imagen de Dios en nosotros. El pecado atenta contra la imagen de Dios que hay en nosotros. Nos hace andar inseguros. ¿Por qué?
porque transgrede la conciencia moral. Cuando el pecado entra en mi vida, mi conciencia lo sabe. Entonces andamos inseguros, andamos en temor. El pecado produce autodegradación y autodestrucción, es decir, que nosotros mismos nos destruimos. Podemos decir que el pecado no es una de las causas de las enfermedades, sino que es la primera y la principal causa de las enfermedades del alma. Es imposible pecar y no sufrir consecuencias. Vieron que mucha gente, cuando padece de alguna depresión, cuando padece de algún dolor, algún temor, ¿a quiénes recurren? A los profesionales. Se acercan a los psicólogos, a a todos los que te dan, sí, un equilibrio temporal, pero no van a la raíz. ¿Saben quién es el único que va a la raíz? Se llama Jesucristo. Y Él atenta contra la raíz, que es el pecado, que es lo que está plantado en el interior del hombre. Es el único que puede hacer desaparecer el problema. Muchas veces también hay pecados ocultos, y esto se debe a una reacción natural del hombre. Esto se debe al orgullo del hombre, ocultar el pecado, no reconocerlo, no querer hacerse cargo ni responsable de sus propios actos. ¿Por qué será, no? No queremos mostrar la miseria, no queremos sacar lo que hay adentro. Veamos qué dice Proverbios 28:13. Muchos lo conocen. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. No sé si alguien lo experimentó, pero yo lo experimenté. Y la palabra es real. Cuando confesamos y nos apartamos, el Señor, que es rico en misericordia, nos llena, nos sana, nos limpia, nos hace libres. Dios conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones. No hay rincón del mundo donde podamos escondernos de Él. Todo está desnudo delante de Él. No hay forma de poder ocultar nuestras acciones hacia Él. Sería algo ilógico, sería algo tonto, sería querer burlarnos de Él. Debemos hacernos responsables de nuestros propios actos. ¿Cuál es el remedio para el pecado oculto? Confesar, 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 confesar. Una semana antes de casarnos con mi esposa, yo llevaba una serie de pecados ocultos que no me animaba a contárselos, no me animaba a confesarles, me daba vergüenza. Yo ya estaba arrepentido. Yo no quería más eso para mi vida. Pero se lo tenía que confesar. Llegó la hora y digo yo, acá no hay matrimonio. Acá se acaba todo, dije yo. Y le confesé mis pecados. Y lo primero que pasó es que yo fui libre. Porque hice la voluntad de Dios. ¿Y saben qué me dijo ella? Si Dios te perdonó, ¿por qué no te voy a perdonar yo?
Gracias a eso hoy estamos cumpliendo 6 años de casado y Dios es el principal protagonista de esto. Entendí que la confesión debe ser total, porque muchas veces confesamos a medias, muchas veces queremos aparentar y confesamos un poco nomás, pero tenemos que confesarlo todo, si es posible, detalle por detalle. Eso nos hará libres enteramente. No podemos confesar y pedir perdón por la mitad de las cosas. Allí podremos experimentar la sanidad y la restauración del Señor. Leyendo un libro de Jorge Mitian, encontré un testimonio bastante interesante. Dice, en cierta oportunidad, en un retiro espiritual, una joven cristiana se acercó a él para pedirle oración. Hacía mucho tiempo que tenía una opresión en el pecho. Estaba turbada y quería que alguien orara por ella. Jorge empezó a orar por ella. Oraba por 10 minutos más o menos y no pasaba nada. Él se detuvo y le preguntó, ¿hay algún pecado oculto en tu vida? Y ella le dijo, no hay nada. Entonces siguieron orando, siguieron reprendiendo demonios, hasta que en un momento ella cae devastada y quebrantada al piso. ¿Qué pasó? Dijo, tengo algo que confesar. Ella abrió su corazón y dijo, he pecado, he fornicado, y no solo una vez, sino muchas veces. Esta joven estaba en el servicio, en la obra, era cristiana, convertida, pero cuando abrió su corazón y confesó, ella fue libre. El Señor la hizo libre por confesar, por sincerarse, por quitar todo lo que había adentro, oscuro. Confesar es todo lo opuesto a ocultar, es ponerse en luz, es decir la verdad, es asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. No hace falta que lo busquen, en Salmos 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. El consejo de Dios es confesar y apartarnos. No es confesar y persistir, ni tampoco arrepentirse y no confesar. Es confesar y apartarse. Tristemente, muchos deciden seguir en esa vida, seguir pecando. Lamentablemente Dios no puede hacer nada, pero no porque no tenga poder, sino porque Dios no se mete con la voluntad del hombre. Es tan caballero que nos da la oportunidad de elegir, de decidir qué queremos hacer, qué vamos a decidir, si vamos a seguir pecando, si vamos a cambiar de vida. Somos dueños de elegir lo que hacemos. El peor camino es pecar y seguir pecando cuando ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando en nuestro uso de razón, cuando en nuestra conciencia ya sabemos cuál es la luz y cuáles son las tinieblas. Por tal motivo no podemos disfrutar de la paz, del perdón y de la salvación. Quedamos encerrados en el pecado
y no podemos ser libres, no podemos gozar de la benignidad de Dios, no podemos estar a cuentas con Él. El Señor esconde su rostro cuando ve a personas que deciden deleitarse en los pecados, porque la esencia del pecado está en las tinieblas y Dios no habita allí, Dios no puede estar allí. Tristemente, muchos, al conocer la verdad, toman la decisión de seguir estando en tinieblas, de seguir pecando, de seguir haciendo lo malo, descuidando lo que Dios le hizo saber algún día. Toman con liviandad el pecado, hacen que el pecado forme parte de sus vidas. Qué triste. Pero además de todo esto, hay una buena noticia, y es que Cristo murió por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos. No hace falta otro sacrificio para acercarnos a Él. Ya lo hizo todo, ya pagó el precio. No hay vuelta atrás, ya está cubierto. Su sangre nos justificó, su sangre nos limpió. Quisiera que leamos en Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, vivimos bajo la gracia, y cuando abundó el pecado, la gracia de Dios cubrió todo el pecado existente. Es decir, que no hay pecado que pueda ser cubierto por la gracia de Dios. Debemos disfrutar de su gracia, de su misericordia, porque ha sobrepasado la abundancia del pecado. Qué bueno que es Dios, qué grande que es. Si no sobreabundara la gracia, ni siquiera estaríamos acá. Vaya a saber en qué andaríamos. Y hay un pero esto no significa que tenemos que pisotear la sangre de Cristo. Siendo conscientes que existe gracia, no pisoteemos la sangre del Cordero. No hagamos lo que bien nos parece a nosotros teniendo libertad. Disfrutemos de su benignidad y de su perdón cuando nos equivocamos, cuando erramos, porque Él sabe cuando erramos, Él sabe cuando nos equivocamos y también sabe cuando decidimos persistir voluntariamente en el pecado. No usemos la libertad para satisfacer a la carne, para cumplir nuestros propios deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso fuimos elegidos, para eso fuimos adoptados como sus hijos. Somos responsables de escoger, de elegir, si queremos sacarle una sonrisa a Dios o al diablo. Somos responsables de decidir a quién queremos agradar, al mundo, a Dios, al diablo. No le demos con el gusto. Quisiera que compartamos
en Romanos 12:21, un versículo cortito pero tan poderoso que cada día de mi vida lo llevo bien presente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Hermanos, Dios nos provee de todas las herramientas necesarias para poder vencer el mal. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da toda la armadura para decirle no al pecado, para que no caigamos en transgresión, para que no seamos seducidos por él, para que no tengamos una liviandad en nuestras vidas, sino que tomemos con seriedad no acumulemos pecado al vicio, dijera un hermano, cuando a veces escuchamos mentir por tonterías o solamente por una costumbre de mentir o de quejarse o de criticar o de cualquier otro pecado que se ha hecho común en nosotros. Hermanos, los aliento, los animo a que podamos tomar con seriedad el pecado, a que podamos tomar determinantes decisiones en nuestras vidas. Los animo a que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de todo lo desagradable a la voluntad de Dios. Porque en la Biblia no dice que no se puede hacer tatuajes. Mas sin embargo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo cuidemos, lo guardemos, obedezcamos. Porque Dios desaprueba eso. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No te detalla un pecado en especial la Biblia, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos cometiendo una transgresión hacia la ley de Dios. Estamos siendo cautivados por el pecado, solo por una simple razón, por no obedecer a sus mandatos. La paga del pecado es la muerte, todos lo sabemos, y no sé ustedes, pero yo no quiero caer en la muerte segunda, por no arrepentirme o por no dejar el pecado. Tomemos la decisión de renunciar a toda clase de pecado, sea sencillo o sea grave. No hagamos lo que Dios desaprueba. Quisiera que nos pongamos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias porque has traído luz a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, no tomará un lugar equivocado. Señor, no ocupará un lugar en nuestras vidas. Por eso te rogamos, Señor, que todos los días de nuestras vidas tú nos des la sabiduría, la gracia y el poder para poder decirle no al pecado. Señor de los cielos, bendícenos con tu preciosa sangre, que es la razón por la cual estamos acá, Señor. Cúbrenos de aquellos engaños, de aquellas ataduras, de aquella seducción del diablo. Señor,
porque Él es nuestro adversario, no es nuestro amigo. Señor, por eso no queremos establecer una relación con Él. Oh Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que ¿ustedes saben cuántas veces predicó Johnny en su vida? Esta es la primera vez. Dame un aplauso. Yo pensé entre mí, mientras lo escuchaba, me deleitaba escuchándolo a él. Digo, hay esperanza en la iglesia. Bajo el anonimato, Dios va levantando hombres y mujeres también que son fieles, que le sirven a Él y que Dios los está preparando, los está capacitando. Así que gracias Johnny. La esposa está hinchada ahí. Está la mamá también, la familia. Quisiera que oráramos por esta palabra que trajo Johnny, que si hay alguien que necesita oración y que se ha sentido tocado por esta palabra, que pase al frente y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración. Así que adelante.